Buenos días, vamos a dar comienzo al taller de AstraZeneca. Estamos con el doctor César Bersiti, que es el primer disertante, y va a disertar acerca de los inhibidores de la bomba sodio-glucosa y la prevención cardiovascular. Gracias, César. Bien, muchas gracias, un gusto estar con todos ustedes. No, el otro, el de la izquierda. Ahí. No. Ahora sí. Bueno, el tema específico es el efecto de los inhibidores de la sodio-glucosa, el transportador de sodio-glucosa en los eventos cardiovasculares, siempre refiriéndonos a los pacientes con diabetes tipo 2. Para hacer una breve introducción del tema, sabemos que la diabetes es una patología con altísima prevalencia. Actualmente se supone que hay más de 400 millones de personas en el mundo portadores de diabetes. Y el tema es que en las próximas 2 décadas se supone que esta población se incrementará casi un 50% más. Y si vemos en el área de Sudamérica y Centroamérica, el porcentaje de incremento va a ser aún mayor, va a superar el 60%. O sea, no hay duda que es una patología prevalente y en constante incremento. En la Argentina se supone que existe alrededor del 12% de personas que padecen diabetes y se observa con respecto a 3 lustros atrás que aumentó un 50% esta patología. Es una patología altamente prevalente y estos son los datos de nuestro país. Y todos sabemos, sobre todo que estamos en el área cardiovascular, que una afectación frecuente de la diabetes es la cardiovascular o neurocardiovascular, que se observa en casi un 30%, más del 30% de los pacientes presentan enfermedad cardiovascular. En distintas formas de manifestación, ya sea con enfermedad coronaria, en sus distintos aspectos, o como accidente cerebrovascular y con insuficiencia cardíaca, que como usted sabe, es el tema de estas drogas de un amplio desarrollo. El otro punto es que la manifestación inicial de la diabetes tipo 2 muchas veces es desde el punto de vista cardiovascular, ya sea como las distintas formas de presentación de la enfermedad coronaria, como gira de pecho, infarto o muerte cardiovascular, como un accidente neurológico, un accidente vascular neurológico, o como insuficiencia cardíaca. O sea, es una patología prevalente en incremento con amplias manifestaciones, diversas manifestaciones cardiovasculares. Y el tema es que el ser portador de diabetes otorga un riesgo adicional. Por ejemplo, si observamos en el gráfico de la izquierda, la posibilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca en un grupo de pacientes sin diabetes con respecto a los diabéticos, se observa cómo la incidencia acumulada de insuficiencia cardíaca es mayor en la población diabética. Y no solo que es mayor, sino la enfermedad se manifiesta de una forma más grave, que está expresado por la hospitalización por insuficiencia cardíaca, que es mayor en los diabéticos que en los no diabéticos, aún hayan corregido por edad y sexo. Nuevamente insistiendo sobre el mismo tema, si uno habla de mortalidad cardiovascular en general en los diabéticos con respecto a controles apareados, se ve que es francamente mayor en los diabéticos que en los no diabéticos, y la muerte por cardiopatía coronaria se ve ahí en el gráfico a la derecha, que también es mayor en los diabéticos que en controles apareados no diabéticos. Y el último punto para jerarquizar el riesgo es la afectación renal. Se ha visto la afectación coronaria, fundamentalmente la afección aterosclerótica o coronaria, insuficiencia cardíaca, y el aspecto renal al mismo nivel del trado glomerular. El riesgo de mortalidad cardiovascular es el doble en los pacientes que son diabéticos y no diabéticos. ¿Saben? Por ejemplo, ahí el paciente, por tomar un valor 45 declives o 30 declives, como el riesgo de tener mortalidad cardiovascular se duplica en los diabéticos. Eso, sin lugar a dudas, es un factor de riesgo pesado. Entrando en el tema del efecto de los inhibidores
de la bomba de sodio-glucosa, del transportador de la bomba de sodio-glucosa en los diabéticos tipo 2. Estos son los estudios iniciales que se realizaron y todos consideraban dos tipos de poblaciones: aquellos que ya habían tenido un evento cardiovascular, ya no sé, infarto, angioplastia, accidente cerebrovascular, o sea, tenían un evento aterosclerótico demostrado, y aquella población que no había tenido este evento y que tenía múltiples factores de riesgo. Aquí en los tres estudios se ve que la proporción de ambos tipos de patología es diversa. El estudio con empaglifosina, el primero, prácticamente todos tenían enfermedad aterosclerótica demostrada. En los estudios con canaglifosina ya había un porcentaje que tenían múltiples factores de riesgo, y no, o sea, estamos hablando ya de prevención primaria en esa población. Y quizás el estudio más extenso y que tiene más pacientes con múltiples factores de riesgo es el estudio TICLAIR con dapaglifosina. En realidad me voy a detener un poquito más en este estudio, pues es el estudio más grande al respecto. Es un estudio que incluyó más de 17.000 pacientes en los 5 continentes. Un estudio que fue diseñado de esta manera. Los criterios de inclusión eran las dos opciones: que todos eran diabéticos tipo 2, o tenían múltiples factores de riesgo, o tenían una enfermedad aterosclerótica, enfermedad cardiovascular demostrada. Y como dijimos, 17.000 pacientes y fueron aleatorizados a placebo o a dapaglifosina, independientemente que reciban otras medicaciones hipoglucemiantes. Y en los puntos finales realizados hay un punto coprimario, que era o muerte cardiovascular, infarto, accidente cerebrovascular, que eso lo englobaron con la sigla de MAIS, efectos adversos mayores, o sea, muerte de origen cardiovascular, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, y el segundo componente, el segundo punto final primario, era hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte. Cuando vemos el resultado, a la izquierda se ve que hubo una disminución no significativa de los MAIS, pero sí fue francamente significativa para mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Acá, analizando el riesgo relativo, vemos que en la parte superior del gráfico se observa la reducción del riesgo de tener muerte cardiovascular y insuficiencia cardíaca, que es francamente significativa. Lo mismo que los puntos finales que hablaban del análisis de la función renal, la predicción de la función renal, como se ve en la tercera línea del gráfico, y en la última una mayor predicción de la función renal, y también las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, que fueron claramente significativas. Vamos a volver a hablar un poquito de esto. Para no hablar de estudios, no de estudios individuales, hubo un metaanálisis que fue publicado el año pasado, que incluyó los estudios el estudio con empaglifosina, con canaglifosina y el TICLAIR con dapaglifosina. Este estudio del 19 fue seguido hace unos pocos meses con el agregado de otro estudio, que es el último metaanálisis, que fue publicado ahora hace pocas semanas, y que incluye 6 estudios: el de empaglifosina, los 2 estudios CAMPAS, el TICLAIR, que hemos mencionado con dapaglifosina, el CRIDES, que fue un estudio fundamentalmente con pacientes con insuficiencia renal, y este último VERTIS, que era un estudio con ertuglifosina. O sea que en este metaanálisis se analizaron casi 47.000 pacientes, los 6 trials. Ahí están numeradas las drogas que fueron exploradas en los distintos estudios, y la patología, digamos, era un poco diversa, dependía de los criterios de inclusión. La enfermedad cardiovascular, la enfermedad vascular aterosclerótica era variable de acuerdo al estudio, entre 40 y 100%, un follow-up promedio entre 2 y 4 años, y la tasa de filtrado glomerular era variable, con los pacientes de insuficiencia renal variable, porque por el CRIDES todos tenían insuficiencia renal. ¿Qué pasó con los resultados?
Cuando analizamos los MAIS, con ese triple punto final, digamos, con un combinado de 3 puntos, se ve claramente que hay una reducción de muerte cardiovascular, infarto y ACV en la población total. Pero cuando subdividimos los pacientes por si tenían o no enfermedad arteriosclerótica previa, se ve que no hubo la reducción de este punto final, se observó en los que tienen enfermedad arteriosclerótica previa, pero no así en los que eran depresión, prevención primaria y que no tenían antecedentes de eventos cardiovasculares. Pasó lo mismo con la muerte cardiovascular. De la población total de 6 estudios se observó una reducción de la mortalidad cardiovascular, pero cuando se divide en si tenían o no enfermedad vascular arteriosclerótica previa, el efecto beneficioso se observó solo en el paciente que ya tenía demostrada enfermedad cardiovascular. No fue así con la hospitalización de insuficiencia cardíaca, y el beneficio se observó tanto en aquellos que tenían enfermedad arteriosclerótica como en aquellos que no tenían enfermedad arteriosclerótica, o sea, en los pacientes en prevención primaria se observó tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, se observó reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Exactamente ocurrió con la protección de la función renal, que se observó en toda la población y en ambos grupos, con enfermedad arteriosclerótica o sin enfermedad arteriosclerótica previa, como se ve en la parte inferior del gráfico. O sea que, para concluir, puedo decir que las personas con diabetes tipo 2, los inhibidores del transportador de sodio glucosa producen una clara reducción de los eventos cardiovasculares, que en el grupo con prevención secundaria se manifiesta tanto en reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, la protección renal y los eventos arterioscleróticos, como muerte cardiovascular, infarto y ACV. En cambio, en las pacientes con prevención primaria, el que no han tenido eventos vasculares previos, el beneficio se concentra fundamentalmente en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y en la protección de la función renal. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con la segunda presentación, que va a estar a cargo, ¿se escucha? Sí. Que va a estar a cargo del doctor Rodolfo Pizarro. El doctor Pizarro es el jefe de cardiología de nuestro hospital. Rolo, por favor. Gracias. Estamos. Bueno, la idea es hablar de la protección renal con los nuevos antidiabéticos y enfocarlo un poco desde el eje cardiorrenal. Ya César hizo algunos comentarios sobre esto, enfocó un poco el tema, que sin embargo ver los últimos trabajos, ¿no? Evidentemente el paciente con diabetes tipo 2 frecuentemente presenta estas comorbilidades. Está lo cardiovascular y lo renal muy asociado a lo metabólico, ¿no? Por eso para el cardiólogo es muy importante, cuando uno mira el corazón, lo mira el riñón también. Especialmente en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero especialmente en todo el riesgo cardiovascular. Y esto es lo que pasa. Evidentemente, el riñón y el corazón están tan relacionados que la misma distribución de eventos en uno y otro hacen que sea similar para el otro. Y el control de la glucemia, del peso y de la presión arterial impacta sobre uno y otro órgano. Es así que, evidentemente, como dice este trabajo, uno de los más grandes, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen más probabilidad de muerte cardiovascular y avanzar a una enfermedad renal más avanzada, porque evidentemente uno considera estos dos sistemas que son bastante conjuntos y están bastante relacionados. Acá, en estos dos trabajos, son las tasas iniciales de insuficiencia cardíaca en los que parecen enfermedad renal crónica, y uno ve que los pacientes diabéticos desarrollan insuficiencia cardíaca más que los no diabéticos. Yo me propuse hacer, estos son todos los trabajos en pacientes diabéticos, desde el primer trabajo hasta el último, el etapa en enfermos renales, y lo que uno ve es que el eje cardiorrenal en cada uno de estos trabajos está bastante relacionado. El riesgo de hospitalización, de insuficiencia cardíaca en verde, y en relación del clearance y los pacientes incluidos con falla renal en este punto. Y fíjense que esto tiene una relación bastante lineal. Y es bastante lineal porque es lógico
¿no? Que cuando el paciente tiene enfermedad más avanzada cardiovascular, también tiene más avanzado el paciente diabético en enfermedad renal. Y es así que los nuevos ICGLT2 propusieron una nueva fisiopatología para esto, y como ya comentaron anteriormente, son glucosúricos y aumentan la excreción de sodio. Si uno pudiera decir, se filtra la glucosa, a nivel del tubo proximal está la bomba de sodio y potasio, se reduce la absorción de glucosa y de sodio con la dapagliflozina y se aumenta la excreción urinaria, que prácticamente genera una disminución de la concentración intracelular y la congestión renal, inhibiendo selectivamente el túbulo renal proximal a los SGLT2. Los SGLT1 actúan muy poco sobre esto, actúan muy bien por coincidencia, por reabsorción, a diferencia de estas nuevas drogas. En base a esto, bueno, los mecanismos son diuresis, natriuresis, reducción de la hemoglobina, descenso de peso y de la presión arterial, un poco dando un aspecto, reducción de la poscarga ventricular, reducción del peso, a su vez también generando más diuresis, ¿no? Evidentemente, acá se pone de manifiesto el eje cardiorrenal también con esto. Pero vamos a ver un poco qué es lo que pasó en el tiempo con todos los trabajos. Nosotros sabemos que hubo trabajos en un primer comienzo que redujeron intensamente la hemoglobina, a razón de 0,7 a 0,9%. Y hubo trabajos mucho más recientes, pero con riesgo basal del placebo mucho más alto, que redujeron menos intensamente la hemoglobina para disminuir la frecuencia de eventos adversos, especialmente la hipoglucemia. Y evidentemente, este grupo de trabajos fueron los que redujeron más los eventos. Y a su vez, estos trabajos protegieron más la función renal. Entonces, un primer concepto que hubo acá es, si bien la disminución intensa de la glucemia no es buena, hay que disminuir algo, pero esto no comprometer al paciente en relación al riesgo cardiovascular. Y uno lo puede ver en esta diapositiva. Estos son el nuevo GLP-1, estos son las ICGLT2, y fíjense que a diferencia de esto, las nuevas drogas con este tipo de fisiopatología generan un mayor grado de protección renal que las previas, ¿no? Y por supuesto, esto también está en relación a la hospitalización por insuficiencia cardíaca. O sea, una cosa está relacionada con la otra. Por otro lado, en los últimos trabajos, en los trabajos que asociaron la función renal a los nuevos antidiabéticos, la duración de la diabetes tenía una variabilidad entre 11 y 15 años. El seguimiento del trabajo entre 2 y 4 años, prácticamente entre el 40 y casi el 100% de enfermedad cardiovascular. Estos tenían el 81%, tenían eventos, y la reducción de riesgo fue un 15%, aún la misma que los pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular. Estos trabajos tenían una variabilidad neta en qué pacientes renales incluían. Algunos con un clínico de creatinina muy bajo y otros prácticamente con función renal normal. Pero en todos ellos, en todo el espectro, la progresión disminuyó prácticamente un 30% de la enfermedad renal, aún en los pacientes sin enfermedad cardiovascular. Y la historia de insuficiencia cardíaca también fue variable. De un 10 a un 25% según los trabajos, la mayoría de ellos tenían enfermedad cardiovascular y la disminución de los eventos aún en aquellos sin enfermedad cardiovascular fue de casi un 30%. Prácticamente similar a la disminución de la progresión renal. Nuevamente, la historia del eje cardiorrenal se interpreta a partir de estos trabajos y de la progresión, de la disminución de la progresión en estos dos eventos. Por lo tanto, uno puede decir, a nivel, creo que César algo ya mostró de esto, en prevención secundaria, los diabéticos con enfermedad cardiovascular se reduce el riesgo de eventos vasculares en general, y los pacientes con prevención primaria, aparte de los eventos, se disminuye la hospitalización y se protege el riñón, en este caso. Y si uno ve esto, la relación con la epidemiología de los estudios controlados, estos dos estudios son con presión de inyección baja en insuficiencia cardíaca, estos 3 estudios son previos, ¿no? Con las glifosinas. Fíjense que todos ellos, aparte de reducir los eventos, reducen la presión, no bajan intensamente la hemoglobina, reducen el peso, y ya con los nuevos antidiabéticos, la reducción y la protección renal en la albuminuria también es mayor que con los previos. Por lo tanto, estos dos estudios con insuficiencia cardíaca lo que muestran es que evidentemente ya empiezan a incorporar pacientes con filtrado glomerular bajo. Acá hay casi un 40-50 pacientes con disfunción renal, ¿no? En estos dos trabajos, donde se demostró principalmente para la dapaglifosina que el evento combinado era bastante significativa en la reducción de riesgo en relación a esto y asociado a un punto secundario que era la protección renal. Estos son los trabajos, y en los subgrupos la discriminación, aún en aquellos con disfunción renal o con función renal conservada,
no había un efecto, no había interacción, o sea que quiere decir que en los dos subgrupos, independientemente de eso, tuvo efecto la droga, y en este trabajo también fue similar, ¿no?, la conclusión que en este previo, ¿no? O sea, lo que quiere decir que más o menos el efecto fue parejo en la protección renal en pacientes con insuficiencia cardíaca utilizando estos nuevos antidiabéticos, ¿no? Y esto también se asoció también a que la utilización de diuréticos fue más o menos estable en el tiempo y el evento adverso renal tampoco hubo interacción entre los grupos. Quiere decir que evidentemente la droga tenía un efecto prácticamente sobre el riñón y sobre el eje cardiorrenal que fue positivo en este subgrupo de pacientes, ¿no? Ahora, si uno tiene que hacer, bueno, uno es cardiólogo, ¿no?, pero uno tiene que hacer cómo vinieron los estudios en relación específicamente a la protección renal. Uno puede poner el filtrado glomerular acá, desde un muy buen filtrado a un paciente prácticamente dializable, la categoría de albuminuria del normal o severo, ¿y qué nos mostraron? En este punto participaron los primeros trabajos. Una función renal prácticamente conservada. Estos tres trabajos, acá está el Picler, el Emparley y el Canvas, se asociaron acá. Poca albuminuria, buena función renal. Pero los trabajos nobles, como el Credence, ya es otra población. Población renal que tenía mucha albuminuria y con una marcada diferencia en cuanto a la función renal, el espectro es mucho mayor, prácticamente llega entre 30 y 60 mililitros, ¿no? Y el último estudio, prácticamente yo creo que el más consistente de todos, fíjense que amplía el espectro un poco más. Ya están pacientes con albuminuria de moderada más y pacientes ya que tienen filtrado glomerular muchísimo más bajo que los previos. O sea, esta fue la historia. Se fue ampliando el espectro de los nuevos antidiabéticos en relación a la protección renal. Por lo tanto, si uno tuviera que hacer una línea acá y poner filtrado glomerular y todos los trabajos, fíjense que la gran mayoría al principio estaba con la función renal prácticamente no alterada si ponemos el punto de corte de 60 mililitros. El Leclerc que agrega acá, los pacientes de función renal normal, pero el nuevo trabajo de este año ya lo incorpora a pacientes que tienen tasa filtrado glomerular muy, muy baja. Y por supuesto, se excluyen pacientes que son prácticamente dializables en todos ellos. ¿Qué pasó en estos trabajos? Prácticamente la gran mayoría, pero principalmente en los extremos, hay una disminución franca del peso asociado a la mejoría o la protección renal y hay una disminución franca de la presión arterial en estos trabajos y aún en los trabajos más nobles asociado también a la protección renal en esto, o sea, peso y presión arterial asociado al beneficio de la protección renal, ¿no? Y este es el estudio de Leclerc, que lo que muestra que las glifosinas, independientemente del filtrado glomerular en los subgrupos, evidentemente persiste el beneficio, aún en los pacientes que tienen riesgo cardiovascular y que tienen múltiples factores de riesgo, o sea, hay pacientes con prevención primaria. En este trabajo, el riesgo cardiovascular basal era del 30%, 40%. Por eso había pacientes para los dos subgrupos, ¿no? Y acá está un poco esto, donde uno pone pacientes con enfermedad vascular y pacientes con múltiples factores de riesgo, o sea, prevención secundaria y prevención primaria, donde los eventos por pacientes años, evidentemente, en los dos modelos, ¿no?, se disminuye el riesgo y no hay interacción entre los mismos. Entonces, vamos a pasar a los dos últimos trabajos que tienen la particularidad de que el punto final primario es renal. Ya no es cardiovascular y no es un punto secundario, es renal más muerte cardiovascular. Estos dos trabajos, la gran diferencia que tienen es en estas dos cosas. Los pacientes en el Credence con canaglifosina son todos diabéticos. En cambio, en el último estudio hace unos meses publicado, hay un 35% de pacientes que no son diabéticos, ¿no? El riesgo de enfermedad cardiovascular un poquito mayor del Credence y el filtrado glomerular, en este estaba muy cercano a lo normal, eran moderados a normales, pero en este eran realmente moderados a severos. Ya se enviaba el espectro de la utilidad de la droga. Esto es lo interesante de este trabajo, ¿no? Lo que está en colorado. Los eventos, 6% por año, prácticamente los dos, en el grupo placebo, y la reducción de riesgo del punto final primario es prácticamente de un 30 a un 40% de los dos estudios, ¿no? Y lo otro es qué consistencia tiene el punto final primario en este estudio de etapa renal. Y es consistente. Es consistente en los puntos finales secundarios, que están discriminados acá, y es consistente en los subgrupos, donde el paciente es con o sin diabetes, con filtrado bajo o no,
y con albuminuria severa o menos severa, evidentemente no hay interacción entre los grupos y se distribuyen todos los subgrupos similar. Yo creo que este trabajo lo que tiene de positivo es la consistencia de los puntos finales y también que los subgrupos se mantiene el efecto. Si uno tuviera que dar, y esto es particular, una línea y decir historia de enfermedad cardiovascular y filtrado glomerular, y uno tuviera que poner los nuevos antidiabéticos, ponemos los GLP-1 y los SGLT2, y uno traza una línea de enfermedad cardiovascular y queda 4 cuadrantes. Por un lado, todos estos trabajos que vemos acá, caerían en este cuadrante. Historia de enfermedad cardiovascular alta, pero filtrado glomerular normal. Un grupo de trabajos caería acá. Historia de enfermedad cardiovascular menos prevalente y filtrado normal. Y acá entra el ICLAR, acá está el EMPARREG, el Vertis, o sea, está. Y tenemos esto con cardiopatía y esto con prevención primaria con diabetes. Y en estos dos cuadrantes, este sería el Credence, donde tenemos una historia del 50% de enfermedad cardiovascular y algún grado de disfunción renal. Estos pacientes tienen nefropatía con diabetes y evidentemente estos son los realmente cardiorrenales con diabetes y el DAPA caería acá, estuviera del otro lado de la cosa. Estos dos estudios fueron los únicos que establecieron la protección renal como punto final primario, la consistencia. Evidentemente, si uno quiere ser un poquito más específico, estos dos estudios demuestran la protección renal en el eje cardiorrenal en los pacientes con diabetes, porque caen en este punto. Ya son pacientes con disfunción renal. Ahora, hace 2 semanas atrás, salió un estudio de la protección renal de las glifosinas en el mundo real, 65.231 pacientes. Este estudio se presentó en el Lancet y los pacientes en el mundo real caerían acá. La glifosina más frecuentemente utilizada, un 62%, fue la dapaglifosina y que tuvo, obviamente, demostrado beneficios un poquito más importantes que en estos estudios, pero cayeron en este cuadrante. Con lo que quiero decir, si bien estos estudios controlados, que tuvieron el punto final primario renal, ¿no?, demostraron beneficios de estas drogas a nivel del eje cardiorrenal, en los estudios en el mundo real todavía están en este punto, pero también demostraron beneficios. Con lo que quiere decir que uno puede ampliar el espectro de la indicación de las drogas para la protección renal en este grupo de pacientes. Y lo último es, ahora salieron unas guías de la Sociedad de Diabetes y de la Sociedad de Nefrología específicas que dicen estas 3 cosas. Muchas guías sugieren iniciar la terapia con metformina, pero la guía europea dice que tenemos que asociar el SGLT2. Esta guía recomienda usar ambas y principalmente en pacientes, pero no solo por esto, sino también cuando tienen función renal por encima de 30 mililitros, lo que está diciendo, aún en aquellos con disfunción leve o moderada también. Acá recomiendan tratarlos a estos pacientes con la asociación de metformina con inhibidores SGLT2 y dice que tenemos que priorizar estos agentes cuando tenemos enfermedad cardiovascular o renal documentada, tomando en cuenta el filtrado glomerular, pero lo que dicen abajo, y yo no lo puse, con un espectro más amplio de filtrado glomerular como lo mostramos antes. Y esto se basa, dice, y es consistente, principalmente con este estudio, y principalmente con este estudio, que tiene consistencia, que el punto final primario fue renal y no secundario, y evidentemente que a nosotros nos da un poco la ampliación en el beneficio de estas drogas en este grupo de pacientes. Muchas gracias. Tengo que hacer su presentación, así yo lo puedo presentar. A continuación,
tema es, el próximo, me han pedido que hablar un poquito de las guías que soportan la indicación de estos nuevos antiagregantes, de estos nuevas drogas para el tratamiento del paciente con diabetes. ¿Avanza esto? No, Por la espera. izquierda. Ahora sí. Muy bien. Entonces yo voy a analizar un poquito esto que dice acá, que es esta de acá, que son, uno es un position paper de la Sociedad Europea de Cardiología, el segundo es la Revista Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina. Por favor, parece que no está. Esto. No se está compartiendo. Acá está. Disculpe. No hay problema. Ahora parece que sí. Bueno, anda para atrás. Empecemos. Uno. Bueno, muy bien. El próximo. Espera, ahí yo lo dejo y ya está. Ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces me han pedido que hablara de este tema, que es de las guías, entre los ensayos clínicos, el juicio clínico. El próximo. Y puntualmente también me pidieron que hablara de estas tres guías, que son el Position Paper, no es una guía de la Sociedad Europea de Cardiología, la guía de las sociedades argentinas y la Federación de Cardiología, y la de la ATA, la Sociedad Americana de Diabetes. Así que, bueno, voy a analizar esto. Una de las cosas que hacen lo primero las guías es el mecanismo. Cuando analizan el mecanismo, fíjense todos los mecanismos que ponen acá. Realmente es un poco difícil recordar toda esta serie de mecanismos y quedarse con algo, que algunas veces uno puede confundirse en un mecanismo más preponderante y otro de menos significación. No, que la pregunta es, ¿se puede esto simplificar? Fíjense, esto es la interacción de insuficiencia cardíaca y diabetes en las guías de las sociedades de cardiología de acá de Argentina. Y realmente hay tantos mecanismos puestos en juego, tanto en una como en la otra, que es difícil retener todos estos datos, ¿verdad? Y uno dice, bueno, me voy a olvidar de los mecanismos, porque no son útiles en la parte de la clínica, pero la otra opción sería, ¿podemos reducir esto un poquito? Porque ya lo dijo el doctor Pizarro. Estas guías, en el caso de los SGLT2 inhibidores, lo que hacen que bloquean el contratransportador de glucosa, disminuyen la absorción de glucosa y de sodio, hay más exposición de sodio allá arriba, en la mácula, y como consecuencia de ello hay una vasodilatación de la arteriola aferente. Fíjense que el bloqueo con inhibidores de la enzima convertidora lo que hacen es al revés, producen un bloqueo de ese sistema y vasodilatan la eferente, mientras que esto contrae la aferente, todo lo cual disminuye la presión intraglomerular. Cada vez, y este es el elemento fundamental, cada vez que disminuye la presión intraglomerular hay menos filtración. Y si hay menos filtración, hay menos albuminuria, ya dijimos que la glucosa y la glucólisis se bloquean al bloquearse el transporte de glucosa, y el resultado clínico es todo lo que está acá a la derecha. Disminuye todos los carga, la poscarga, la presión, la polémica, la presión, el peso arterial, el peso corporal, la masa corporal, todo esto disminuye. De modo que este es el mecanismo básico por el cual uno todavía puede clínicamente quedarse no más que estos datos. El segundo tema sería la intervención diabetes y insuficiencia cardíaca, más allá de todas estas cosas bien complicadas, con menos podemos ver que hay una interacción y un feedback que va bien. La insuficiencia cardíaca predispone a la diabetes, o por lo menos a través del sedentarismo y el aumento de peso y demás, a que haga más diabetes, la diabetes predispone a que haya más complicaciones cardíacas, y la interacción ida y vuelta se da con la infusión. De modo que me parece que esta persona podría quedarse con algo más sencillo y más complicado. A continuación, el Position Paper de la Sociedad Europea de Cardiología analiza todos los estudios futuros, que son todos estos que están acá, y todos estos que están acá. Entonces, ¿qué resumen se saca de todo esto? Bueno, simple. Se van a repetir algunos estudios que ya se saben, con la finalidad de tener más consistencia en los resultados, analizar más grupos, subgrupos, distintas posiciones y demás, como tema central queda uno, que es si estas drogas sirven en insuficiencia cardíaca como función auricular resaltada. Pero básicamente es consolidar los resultados que se tenemos. Ahora, vayamos ahora de las guías y el Position Paper a los ensayos clínicos. ¿Qué dice el Position Paper de la Sociedad Europea? Dice lo que ya sabemos, que disminuye la muerte cardiovascular al empeoramiento, 25%, que hay que tratar 21 individuos para 18 meses disminuir un evento, que disminuye la mortalidad cardiovascular, que
que se ve muy rápidamente después de algunas semanas de tratamiento, que la reducción de los puntos finales ocurre con y sin diabetes, es lo mismo en un caso que en otro, que es efectiva en los individuos añosos vulnerables, esto es importante, y que disminuye la hospitalización a pesar del muy buen tratamiento que estaban abajo y que está acá a dar. Además analiza un trabajo que no es renal, pero que no es cardíaco, pero que es sobre renal, que la realizó el doctor Pizarro muy profundamente y que tiene por finalidad analizar el eje el corazón, el riñón, en el paciente diabético. Conclusiones: estas drogas deberían ser recomendadas para reducir la hospitalización con insuficiencia cardíaca en enfermos que tienen establecida enfermedad cardiovascular o que tienen alto riesgo, significa que no están en prevención secundaria, sino en prevención primaria de alto riesgo, y que podría ser considerada la dapagliflozina en pacientes con y sin diabetes en el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Ahora, vayamos a la información de base. Lo que dicen las guías es algo diferente de lo que ya sabíamos, ¿no? Que sobre el punto final, en diabetes y no diabetes, el efecto es consistente, y que sobre la mortalidad total, con diabetes y sin diabetes, el efecto también se da, aunque en el caso de los no diabéticos la mortalidad total no se modificó, simplemente porque había una baja de alimentos en esa población. Con respecto a si actúan con diabetes y sin diabetes, acá está: 3 niveles de hemoglobina glicosilada y el efecto fue similar. Son hemoglobina glicosilada de base. Con respecto a un análisis poniendo como una variable continua la hemoglobina glicosilada, bueno, en cualquier nivel de hemoglobina glicosilada estas drogas. Con respecto a si actúan rápido, y sí, ya lo dice etapa de Harfeger, fíjense, a los 3 meses ya hay una curva prácticamente claramente separada y no se usa más. Y lo más importante, con respecto a si estas drogas son efectivas en el paciente vulnerable, añoso, fíjense, en menos de 55 años no hay mucha diferencia, porque tienen poco riesgo. Entre los 65 y los 64 hay una diferencia ya sustancial, y esa diferencia se sigue manteniendo y es más notoria en enfermos de más de 75 años. Conclusión: en enfermos vulnerables, el DAPA ya nos decía lo que nos repite después en las guías de las sociedades. Y con respecto a la otra edad, otro dato es, esto no es para analizarlo, sino simplemente los autores dicen si el tratamiento de base, el punto de partida del estudio, las drogas también la diferencia entre no. Cualquiera sea el tratamiento que estuviera recibiendo, las drogas son efectivas. Vayamos ahora a la otra guía. ¿Qué dice la guía de la Sociedad Argentina y de la Federación Argentina? Analiza todas estas situaciones, que tal vez las podemos resumir, y yo voy a tratar de resumirlas después. Pero fíjense lo que dice acá abajo. Los agonistas GLP-1, por su efecto sobre eventos vasculares mayores y por el potencial efecto sobre la internación con insuficiencia cardíaca, son otra herramienta que debe ser considerada. No. No hay ningún estudio que demuestre que los agonistas GLP-1 tengan algún efecto en la tasa de internación con insuficiencia cardíaca. Eso no es así. Esto no parece diluir el efecto de los SGLT2 inhibidores, y me parece que fue una referencia. Pero lo más interesante de todo es esto. Miren cómo se llama esto: tratamiento moderno de la insuficiencia cardíaca. Es medio complicado. Me parece que trasladar esto a la clínica me parece que es medio difícil, ¿verdad? Pero lo más interesante no es lo colorido de los diapositivos de arriba, sino lo que está abajo. Fíjense, los inhibidores SGLT2 son tan efectivos en insuficiencia cardíaca como los como la asociación valsartán, inhibidor de la metilesina. Es decir, como esta nueva droga que ha salido con el doble efecto. ¿Es así? Mi impresión es que no. Fíjense lo que dice abajo. El estudio Paradigm de este tipo de drogas tuvo un doble run-in. Se excluyeron 10% de los pacientes porque no toleraron el enalapril. Y después de lo que lo toleraron, se excluyeron otros 10% porque no toleraban la asociación inhibidor de la metilesina y valsartán. Solo 1 de cada 5 pacientes fueron excluidos, 1 de cada 5 pacientes fueron excluidos. No es lo mismo el AMNI que el Dapagliflozin. No es lo mismo, el Dapagliflozin no tuvo rango. De manera que en ese punto tampoco coincidimos. Vayamos ahora a la guía de la Sociedad Mexicana de Cardiología. ¿Qué dice acá? Dice que en pacientes que son diabéticos y tienen, fíjense, enfermedad establecida o enfermedad renal, uno puede buscar el SGLT2 o el agonista GLP-1.
Muy bien, esto es como para entrar. Cuando entra en un análisis un poco más profundo, dice lo que decimos todos, que en el paciente con diabetes renal es mejor un SGLT2. Y a continuación dice que con insuficiencia cardíaca también es mejor un SGLT2. ¿Y qué queda para los agonistas GLP-1? Pacientes que tienen diabetes, enfermedad cardiovascular, pero que no tienen ni insuficiencia cardíaca ni daño renal. Muy bien. Regresando de las guías SAC, FAC y ANA a la información base. Muy bien. Este es un gráfico medio complicado, ya lo analizaron en profundidad. Hay 2 estudios de diabetes con enfermedad vascular establecida y 2 con riesgo de enfermedad vascular. El último estudio, que discutimos con el doctor Belcini, no es un estudio de insuficiencia cardíaca, sino en riesgo de enfermedad vascular. Ahí está el número de pacientes, todos tienen 3 años. ¿Qué hemoglobina tienen todos los estudios con estos nuevos cantidades? 8%. ¿Tienen insuficiencia cardíaca? Sí. Lo más interesante de todo es que el último estudio, el de la ertuglifosina, tenía 1 de cada 4 con insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Y esto después vamos a ver cómo influye en el análisis de los resultados. El punto final que demostraron, todos tienen el mismo punto final, muerte MACE, muerte cardiovascular, infarto o ACV. Todos tienen un efecto. Ahora, no tiene efecto de la dapaglifosina. ¿Y por qué no tiene efecto? Porque la tasa de eventos fue solamente, ahí está, 2.2 en la población control. Mientras que fíjense la diferencia en nosotros, 4 y 8, 2 y 4 veces más. La verdad que se trata de poblaciones que son más disímiles que por la droga por la población incorporada. Por último, el de la ertuglifosina tuvo un efecto, pero fíjense que la tasa de eventos fue bastante grande, de manera que acá, a pesar de no haber efecto, porque tampoco no cambió el punto final, como decía, tiene una tasa de eventos bastante alta. De manera que esta droga me parece que va a terminar siendo bastante cuestionada, la ertuglifosina. Con respecto a todas las otras, todas disminuyen la insuficiencia cardíaca, apenas cambia la hemoglobina glicosilada, fíjense, 0.4%, y todas mejoran la función renal, pero como dijo Rodolfo Pizarro, ojo, que no todas las poblaciones son del mismo efecto. Debemos disminuir el efecto en un paciente con función más o menos reservada que en una mascarilla. Con esos estudios son en enfermos vasculares o en riesgo de enfermedad vascular, pero los 2 de insuficiencia cardíaca son estos, son el DAPA y el EMPEROL. Fíjense ustedes que el punto final de los 2 estudios disminuyó. Es un punto final que incluye la reinternación por insuficiencia cardíaca. No voy a analizar ahora esto, lo voy a dejar para un minuto después. Ahora bien, si nosotros analizamos toda la información disponible, fíjense lo siguiente, los GLP-1 y los SGLT2 sobre el MACE en enfermedad cardiovascular establecida disminuyen, pero ninguno de ellos tiene efecto por una razón, porque hay menor tasa de eventos. Ahora, cuando analizamos insuficiencia cardíaca, no hay ninguna duda, solo los SGLT1, GLT2 inhibidores tienen efecto, y todos los otros no lo tienen. Y lo mismo pasa sobre insuficiencia renal. Es mucho más efectivo el bloqueo SGLT2 inhibidores que los GLP-1 agonistas. No hay ninguna duda que con riñón y con corazón los SGLT2 son mucho más efectivos. Podemos sacar una conclusión simple, personal, por supuesto. Y yo diría, si un paciente tiene diabetes, y está, riesgo primario con una tasa de evento de más de 2,5, riesgo secundario, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida o mayor. Ahora después voy a decir por qué. O con falla renal. Me parece que es una indicación para este tipo de drogas. Ustedes se preguntarán dónde está la información de más del 40% de fracción de eyección en el diabético con efectividad. Porque casi todos los estudios de prevención que se hicieron con este tipo de drogas incluyeron pacientes a riesgo de esta enfermedad y muchos de ellos se beneficiaron. Y yo creo que todo lo que baje la presión arterial es efectivo. De manera que me parece que en todo el espectro de cualquier paciente diabético, con cualquier nivel de compromiso vascular o renovascular, se va a beneficiar con esto. Sin diabetes, bueno, sin diabetes tenemos solamente un estudio que es el TAPA, y el otro, tenemos 2 estudios que es el TAPA y el EMPEROL, mientras que con función preservada todavía no tenemos 2 estudios, uno con TAPA, en Delga, y otro con empaglifosina, en EMPEROL preservado. De modo que no hay ninguna duda que el espectro para el empleo de este tipo de drogas es muy amplio y que no hay ninguna duda que los SGLT2 inhibidores son superiores a los agonistas. Más allá de las guías, chance, población o droga, efecto directivo. Fíjense lo siguiente, volvamos a estos 2 estudios, TAPA
glifosina y empaglifosina. Disminuyen el punto final con insuficiencia cardíaca, en la instalación con insuficiencia cardíaca. Pero la mortalidad cardiovascular solo la administró la etapa, no el otro estudio. Y la mortalidad total también, no la empaglifosina. Muy bien, ¿qué se puede decir de esto? Se puede decir lo siguiente. En primer lugar, uno puede decir, bueno, la verdad se trata de la siguiente situación. Como la mortalidad del placebo fue mayor con la empaglifosina, no hubo efecto porque tenía mayor riesgo. Esto para mí es contrafáctico, porque en general casi todas las drogas tienen efecto cuanto más riesgo hay, ¿verdad? Y lo más probable, la población de la empaglifosina fue de más riesgo porque la mortalidad de la población placebo era del 10% contra el 9,5% y la fracción de inyección era menor. A mí me parece que por el caso de la población no se da. La segunda explicación podría ser por la droga, difícil de tomarla firmemente. Y la tercera sería simplemente que es una cuestión de chance. Es decir, que si uno repitiera estudios y los dos se. Pero los hechos es que uno tuvo un efecto y la otra no tuvo efecto. Lo que es más llamativo de todo es esto, metaanálisis de 2 drogas. Yo nunca había visto un metaanálisis de 2 estudios. Interpretación de esto. La verdad que apareció inmediatamente que después que fue publicado el EMPER. ¿Y cuál fue la finalidad? Es un promedio de 2 estudios. Ahora fíjense la conclusión de los autores. La empaglifosina y la dapaglifosina sobre la hospitalización y insuficiencia cardíaca fueron consistentes en 2 estudios independientes y sugieren que estos agentes mejoran la evolución renal y reducen en todas causas la mortalidad de cualquier causa. Bueno, puede ser, pero el otro efecto simplemente es el promedio entre 2 extremos y me parece que esto no agrega mucho más. Vuelvo a decir, porque no es frecuente encontrar un metaanálisis de 2 estudios que justamente apareció después de la publicación de este. Lo último, efecto diurético. Bueno, creo que el doctor Pizarro lo realizó. Entonces uno podría decir, al inicio del estudio, la proporción con diuréticos en los grupos placebo y con hidratados, en este caso los ¿cómo era esto? ¿Era igual? Sí, era igual. El 84-85% de los enfermos en los 2 grupos estaban tratados. Y cuando analizan el efecto en su grupo con diurético y sin diurético, es lo mismo. Con respecto a la espironolactona era lo mismo. Alta dosis de espironolactona con diuréticos y sin con bloqueante de la transmisión, el mismo efecto. Ahora, uno podría decir, ok, esto fue durante el seguimiento, al inicio del tratamiento. Pero durante el seguimiento del tratamiento con diuréticos continuó, Rodolfo ya analizó que sí. Pero veamos esta situación. Fíjense esta situación. Si el tratamiento con diuréticos fue similar en ambos grupos, esa es una posibilidad, hay un beneficio aditivo de la dapaglifosina. Si hubo diferencias, deberíamos decir que muchos de los pacientes del grupo que pertenecieron al placebo no recibieron diuréticos y permanecieron hipervolémicos y subtratados a lo largo de todo el ensayo clínico. ¿Puede ser? Bueno, podría ser, pero no es raro. Por lo tanto, mi conclusión agregaría un punto más. No hay ensayo clínico randomizado que demostrara que los diuréticos reducen la mortalidad. Por lo tanto, mi punto de vista es que estos efectos, a través de esta mejoría notable que hay en la función renal, como señaló el doctor Pizarro, con mucho detenimiento analizando los grupos, según la albuminuria y según valores de creatinina, es una condición que afecta favorablemente este eje, que no lo llamamos cardio renal porque vamos a recordar viejas épocas en las cuales se hablaba de síndrome cardiaco, sino simplemente que todos los enfermos cardíacos con insuficiencia cardíaca tienen algo de compromiso renal, con o sin diabetes, y que este mecanismo, con un efecto muy importante en ese punto de este eje, son efectivos. La guía fundamenta las decisiones y ellas se fundamentan en los ensayos clínicos, cuya lectura, de cualquier forma, por ser el dato base, no deberíamos olvidar. Muchas gracias. Bueno, vamos, sí. ¿Terminamos? ¿Tenemos algunos minutos para charlar? Sí. Hay algunos minutos, ¿no? Bueno, deberíamos charlar algunos minutos acá. ¿Y quién quiere hacer algún comentario? ¿El doctor Bencipi, el doctor Pizarro? ¿Algún comentario? Rolo, o Bencipi, César. Como comentario de 2 cosas. Me parece, digamos, claro en todos los estudios que en la población de diabéticos 2, estas drogas tienen efectos sobre protección de la función renal, eso es categórico.
pero creo que, bueno, que todos ellos analizados, en casi todos lo analizan de la misma manera, ¿no? La función renal, pero entonces se ve que hay mayor, digamos, protección del deterioro de la función renal, eso es categórico. También en todos los pacientes tengan o no antecedentes de patología vascular previa, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca disminuyeron. O sea, por eso estoy de acuerdo con lo que decís vos, bueno, diabético tipo 2. La indicación parece una droga de elección, usar este tipo para prevenir la insuficiencia cardíaca y proteger la riñón. El otro tema es el análisis, bueno, de la insuficiencia en los pacientes que tienen fracción de eyección baja e insuficiencia cardíaca. Yo creo que como se mucho de estos pacientes, en todo el estudio se vio que los protege el riñón, me parece que es secundario para analizar si no tienen o no insuficiencia cardíaca y fracción de eyección baja o no. Si son diabéticos tipo 2, creo que es conveniente utilizar ese tipo de drogas. Me parece en el DAPA entraron, por ejemplo, que tiene insuficiencia cardíaca y baja fracción de eyección. Quizás ese paciente, aún sin tener insuficiencia cardíaca, no hubiera dado igual esta droga. Sí, es buena la conclusión. La pregunta es que uno se siente más cómodo en esa conclusión cuando lee el estudio que lo respalda. Claro, es cierto. ¿Cuál es tu punto de vista en eso, Rodolfo? No, yo creo que lo que vos hiciste un resumen sobre los pacientes diabéticos y a dónde el espectro de estas drogas iba a ampliar, iba a ser real. No tengo duda que la protección renal, los efectos vasculares y todo está muy relacionado. Y el demostrar eso, a mí me llamó la atención los últimos trabajos cuando el punto final primario era renal y era consistente, ¿no? Porque siempre fueron secundarios los puntos renales. Le fueron a atacar ese tema. Y la verdad, sinceramente, lo que comentaban ustedes, comentaba César, la verdad, sinceramente, fue realmente consistente, ¿no? Y yo creo que la nueva guía lo que están diciendo es eso, buscaban consistencia en eso, y la demostraron con esto, ¿no? Y evidentemente el espectro se va a ampliar, yo coincido. Una pregunta, Rodolfo, ¿cuál es el punto, el menor valor de tiras de creatinina con el cual vos creés que este tipo de drogas pueden seguir siendo empleadas? Y yo puedo decir, el valor límite inferior. El valor límite inferior yo creo que es 40, como dicen las guías nuevas renales, ¿no? Más allá de eso, hay muy poco, en el DAPA Chronic o en el último, había pacientes que llegaban hasta 30, pero eran muy pocos pacientes. Era un subgrupo que era limitado, muy limitado. Aparte, ese subgrupo, cuando uno lo analiza en otro trabajo que salió ahora, ¿no? Era un grupo que tenía ciertas particularidades, donde la droga la discontinuaron. Pero yo creo que de 40 clines para arriba, yo creo que ese es el punto que uno está... Insuficiencia renal moderada. Moderada. Sí. Esto amplió un poco el concepto del grupo. Bueno, van a entrar por ese lugar, Exacto. Después, en la práctica, si la gente se va a arriesgar un poquito más. Claro, vos fíjate que el trabajo en Mundo Real, que salió a los 65.000 pacientes, todavía están en otro cuadrante. Están en los pacientes con la función renal todavía no tan deteriorada y lo están utilizando la glifosina. Bueno, yo creo que esto, con el advenimiento de los nuevos trabajos, yo creo que va a corregir ese corrimiento, ¿no? Tenemos un poquito más crítico. Uno podemos, frente a la comparación entre glifosina y dapaglifosina, ¿no? Uno podría decir, bueno, a ver, dos posibilidades. Posibilidad uno, y yo creo que hay básicamente un efecto de clase, y cualquiera de estas dos son similares. Posibilidad dos, y dije, bueno, yo acepto que puede ser esto, pero una mejor la modalidad y otra no. En el momento de prescribir, ¿cómo manejan uno esto? Estoy diciendo, mira, para mí es tan fuerte el dato que las dos intervenciones uno puede decir, estas dos informaciones no pueden ser diferenciadas, porque básicamente hay un efecto se asemeja a la otra. Puede decir, sí, es cierto eso. Bueno, uno de todo menos. ¿Cuándo uno tiene que hacer indicación? A mí me parece que más azaroso que otra cosa, pero es mi impresión, pero mira, estaba pensando lo que pasó con los beta-bloqueantes. Se impusieron 2 o 3 beta-bloqueantes en la insuficiencia cardíaca, 3 beta-bloqueantes y los otros también probablemente sean parecidos, pero si impusieron los 3 y se usan esos 3 y es difícil que se salga de eso porque hay un trial que lo respalda, pero es difícil. Quizá el beta-bloqueante sea más sutil porque hay alguna diferencia. Uno tiene más un efecto más selectivo que otro, pero a mí me parece que
alguna vez harán algún estudio para mostrar esa diferencia cabeza a cabeza. ¿Vos crees que va a haber estudios así? Yo creo que no. Yo creo que no, pero es difícil, ¿no? Vayamos a otra pregunta, a otra posibilidad. ¿Cómo les parece que va a dar el estudio de este tipo de drogas, tanto el Deliver como el ¿cómo se llama? Emperor? Confusión preservada. Van a dar hasta ahora, vamos a decir, ningún estudio que haya demostrado que la difusión y que la insuficiencia por fracción de decisión preservada haya beneficio. ¿Este va a ser la gran excepción? Hagámoslo ahora para la posteridad. Y después Yo siempre me van a reclamar yo siempre he dicho o por haber cerrado. yo las veces preguntar siempre he dicho que va a dar positivo, pero la verdad, porque pensé que el efecto diurético tenía más peso en esta, que tenía porque uno ve que los diuréticos tienen efecto en estos pacientes, por lo menos para evitar las reinternaciones. No hablemos de mortalidad, pero para disminuir las reinternaciones, yo creo que va a dar positivo. Eso Que va a dar a favor. yo creo que sí, es importante, porque una de las principales cosas de esta patología, de la ausencia de la fusión preservada, son las reinternaciones. Muy raro que... Sí, yo el otro día me preguntaron lo mismo, y yo pienso que va a acercarse más a la posibilidad de que esto dé positivo, a diferencia de otros trabajos que tuvimos, porque creo que quizás esta droga, quizá uno lo piensa de lo fisiopatológico, pero no tanto de lo fisiopatológico, el tratamiento o lo que estas drogas os pueden ofrecer es algo más multifactorial al paciente en relación a otras. Y esa estuvieron a mi impresión, ¿eh? Mi impresión. Claro, uno de los problemas que hay es que si uno analiza de las muertes totales, ¿qué proporción son cardiovasculares en pacientes con disfunción Por cetónica? eso no te hablé de mortalidad, te hablé de insuficiencia ¿Y qué proporción son en los pacientes con función preservada? Evidentemente no es lo mismo, o sea, hay muchos factores que influencian sobre la mortalidad y entonces parte del problema porque no están pasando por eso. Bueno, ¿algo más? Bueno, simplemente le vamos a agradecer que hayan compartido con nosotros esta reunión y como siempre, bueno, esperamos quedar en contacto para otras oportunidades académicas. Muchas gracias. Muchas gracias.